todos muy bienvenidos. Estamos arrancando en este nuevo programa de Iluminados por su Palabra. Y como siempre, nosotros acá estamos en Radio Sonido 21, acompañándolos de 19 a 21 horas, aquí disfrutando con grata compañía, como siempre, pero además contentos por poder desarrollar un nuevo tema y en alusión a un tema actual que la otra vez veíamos, Dami, ¿te acordás? El de feminismo, ¿no? Feminidad bíblica también. Versus feminismo. Sí. Un programa de gran éxito, un programa que las personas nos dijeron, nos animaron a poder seguir con este tipo de programas tan actuales para poder ser transformados por una mente bíblica. Así que desde aquí, desde Radio Sonido 21, les habla David Albuena. Muy contento de estar con ustedes, acompañándolos en sus casas, mientras cocinan, mientras vuelven del trabajo, mientras están con la familia también, y mientras disfrutan algo rico para comer y una linda merienda antes de la cena. Pero bien, nos abarcamos entonces en un tema espectacular y vamos a decir algunos libros en breve que vamos a estar regalando, así que prepárense. Bueno. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Realmente muy contentos de acompañarlos nuevamente y muy entusiasmado con el tema de esta tarde. Sí, y bueno, vamos diciendo entonces, si les parece, porque la otra vez regalamos un libro de 12 mujeres extraordinarias de John MacArthur, pero acá tengo dos libros, son espectaculares, Son espectaculares. Para. ¿Vamos a regalar los dos libros? Los dos libros. Ah, bueno. Los dos libros. Está la radio hoy, Sí, uno especialmente este lo leí, mientras Dami ya le va sacando la foto. La influencia de un hombre de Dios, de Jim George. Hace poco estuvo acá en Argentina. Sí. Vos estuviste sacándote fotos en el Teatro de Ituzaingó con él. Sí, en Capital también estuvimos. En Capital también. Un gran escritor. Un libro espectacular, realmente un libro espectacular. Y otro libro que no tuve la oportunidad de leerlo, pero sin lugar a duda también está muy bueno, es el libro de 12 héroes inconcebibles. 12 héroes inconcebibles de John MacArthur. Así que estaremos regalando los dos. Y para estar regalando los dos libros le vamos a pedir a la gente que se comunique con nosotros. Y voy diciendo los números de teléfono. El número de teléfono para que se comuniquen es el 11 37 57 69 33. Las personas van a tener que agendarlo. Tienen que agendar este número, tienen que agendar este contacto. Es el 11 37 57 69 33. Y ahí las personas que van agendando nos van escribiendo un mensaje por WhatsApp o nos escriben por Facebook en Iluminados por su Palabra. Y después, insistimos, que van a poder recurrir a nuestros mensajes, a nuestros programas en Iluminados por su Palabra en YouTube. Así que les pedimos que ya empiecen a participar por los libros y luego vamos a estar tirando la moneda a ver para qué lado va, para qué ciudad va o para qué país, ¿no? ¿Para qué territorio va estos libritos? Tal vez podemos poner una consigna como para que los oyentes se puedan ganar realmente el libro. No sé qué consigna, pero lo vamos a pensar. ¿Qué te parece? Lo vamos a ir pensando, seguramente, en la medida que vamos desarrollando el programa. Exacto, si queremos el libro, lo que tenemos que hacer es escuchar la consigna y cumplir la consigna. Escuchar con atención. Bueno, masculinidad bíblica. Ahora sí estamos arrancando entonces masculinidad bíblica. Y vamos a decirle a las personas que se pueden quedar porque este programa es para todos. Pienso en aquellos adolescentes, pienso en aquellos jóvenes solteros, como yo, que nos necesitamos formar en términos bíblicos, en la escritura, entender qué es la masculinidad para poder formar el carácter del hombre de Dios que Dios espera de nosotros a través de la palabra de Dios. Totalmente. Este es un programa complemento, porque hace 2 semanas vimos lo que es feminidad bíblica versus el feminismo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Así que lo que faltaba era ver la masculinidad bíblica. Así como la feminidad bíblica está siendo atacada a través del feminismo en nuestra sociedad actual, también ¿cómo se llama? El tema de hoy. La masculinidad, la masculinidad bíblica, se me borró la mente, la masculinidad bíblica también está siendo atacada. De tal manera que realmente necesitamos ver cuál es el patrón de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres. Hoy por hoy no se sabe a quién le toca qué. Claro. ¿Quién tiene que ¿Cuál cumplir, es el rol? cuál es la función responsabilidad de cada uno? Y esto tiene consecuencias trascendentales
porque los más jóvenes no tienen un patrón que seguir. Y esto realmente es muy importante porque hay una necesidad de volver a las fuentes. Y cuán importante es lo que decías recién, que esto nos toca a todos, porque no importa la edad que tengamos, nunca es demasiado tarde para poder empezar a vivir de acuerdo al patrón bíblico. No estamos hablando de cuál es el rol de Dios para el esposo, sino que estamos hablando de cuál es el rol de Dios para un hombre, sea la edad que tenga, lo que Dios espera de él. Definitivamente Dios espera que sea un esposo, a menos que tengas un llamado particular como el apóstol Pablo. Pero abarca mucho más que eso. ¿Cómo sería ¿no? el llamado ese particular del apóstol Pablo? Bueno, el apóstol de Pablo fue llamado a la soltería, realmente no se casó, estaba completamente involucrado y metido en lo que es el ministerio. Tal cual él decidió no tener una esposa y poder dedicarse enteramente al Señor, al servicio de Dios y a la predicación del Evangelio de Cristo. Exacto. Y lo que nos gusta de este tema, lo que es la masculinidad bíblica, es que lo que nos hacen es volver a las fuentes. Es comenzar a comprender que debemos cumplir nuestros roles, no como a nosotros nos parece, no como el mundo nos presenta que debemos cumplirlo, hacerlo, sino volver a las sendas antiguas, volver a la fuente que es la palabra de Dios. No conformarnos al presente siglo en el que estamos viviendo. Hemos adquirido una cultura, una filosofía, una ideología que se nos ha impregnado y posiblemente no nos damos cuenta, pero tenemos que barrer todas estas cosas para volver a esta fuente de la palabra de Dios. Exacto. Entonces lo que vamos a responder es, ¿cómo se ve un hombre de Dios? ¿Cómo piensa un hombre de Dios? Un hombre que es masculino bíblicamente. ¿Cómo actúa un hombre que vive la masculinidad bíblica? Y pienso, ¿sabes? También en aquellas madres que nos están escuchando, que tienen que criar a sus hijos, y también cómo pueden criar a sus hijos en los patrones bíblicos, ¿no? También es muy importante esto porque hoy en día el prototipo de hombre es aquel hombre hollywoodense, ¿no? Es aquel hombre de las películas de cine, es Spider-Man, es Superman y demás, que son personas desleales, son personas fuertes, son personas estéticamente visibles, tienen un físico culturista muy fuerte, también son personas que pisan a las demás para conseguir lo que quieren. Son personas que son adúlteros también, que dejan la familia, se van con una mujer que tiene un novio. Entonces tenemos un prototipo de hombre que no es el hombre bíblico. No, definitivamente. Lo que estabas mencionando son todos los extremos a los que se llega cuando se toma un camino que no es el establecido por Dios. Pero lo cierto es que todo comienza de una manera muy sutil, de una manera muy que parece inofensiva, pero nos lleva a los extremos de lo que estás hablando, ¿verdad? A tomar decisiones que tienen consecuencias trascendentales, de tal manera que afectan a las siguientes generaciones. Sí, y pienso también, para agregar algo más y ya ir metiéndonos en una definición concreta, pienso en el machismo, pienso en cómo la masculinidad, el rol, la tarea, el diseño que Dios tiene para el hombre se ha tergiversado totalmente. Bueno, la Biblia dice que el pecado distorsiona el plan de Dios, ya lo hemos hablado infinidad de veces. Y esta distorsión del rol del hombre lleva también a que en su función de autoridad, de liderazgo con servicio, con amor, ejemplificado en el apóstol Pablo y también en Jesucristo, como vamos a estar viendo, todo este rol de liderazgo realmente sea distorsionado y hoy veamos autoritarismo, hoy veamos fuerza, hoy veamos que aquel que manda, aquel que grita en su casa, aquel que tiene más fuerza, más ímpetu, avasalla sobre las otras personas, ese parecería ser el rol del hombre. Pero ciertamente este no es. Sí, totalmente. La masculinidad bíblica está en el centro, ¿verdad? Es lo que Dios estableció, lo que Dios espera de cada hombre que Él creó con un propósito. Y por el lado izquierdo tenemos a los hombres que nos desviamos, evadiendo nuestra responsabilidad, nuestro rol, evadiéndolo. Y siendo de alguna manera inmaduros, infantiles. Por un lado tenemos eso. En el centro, como te decía, la voluntad de Dios, la masculinidad bíblica. Por el otro lado, tenemos el otro extremo, que es estos hombres de los que hablabas, que entienden el liderazgo como autoritarismo, que entienden el proteger como el
el manipular. Entonces, lo que vamos a tratar de desarrollar durante este programa es qué es lo que Dios espera de los hombres, tratar de erradicar mitos y que todos los oyentes y aún nosotros mismos podamos comprometernos a seguir el patrón de Dios para nuestras vidas. Perfecto, entonces con esta introducción también que nos viene reflejando la sociedad en la que estamos viviendo, y agregamos también que del otro lado, en este efecto péndulo, alguien ha dicho, se encuentra el feminismo, que es otra respuesta errónea y pecaminosa ante el rol del hombre y la mujer. Esta tensión que se da entre el machismo, pero del otro lado y de la otra esquina está el feminismo, buscando igualar al hombre, que en realidad entendemos que somos todos iguales ante los ojos de Dios. Pero antes de seguir con esto, ahora sí me gustaría que nos des una definición de la masculinidad bíblica. Bueno, antes de dar una definición como una frase que no lo vamos a encontrar con una definición en la palabra de Dios, de lo que es masculinidad, así como definición, sí vamos a encontrar principios de que nos hablan, y lo primero lo que vamos a encontrar es en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó primero al hombre, en el capítulo 2, y Dios le dio un rol, un lugar al hombre, dice Génesis capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Dios había establecido un plan para el hombre, pero a la vez, mientras Dios ya le dio las reglas por las cuales tiene que vivir el hombre, aquí no está la mujer creada, Dios le dio el propósito que va a tener, el trabajo que va a realizar. Dios ya había establecido lo bueno que había sido creado haber creado al hombre. Y en el versículo 18, que es el siguiente, dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. En todo lo que va a enfrentar, en todas las responsabilidades que va a tener que asumir, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Eso dijo Dios. Y en respuesta a esa reflexión dice: le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No estaba en los animales su ayuda idónea. Versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y el versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y luego en 1 Corintios, Pablo, analizando este mismo texto, dice que el varón no fue formado para la mujer, sino la mujer para el varón. 1 Corintios capítulo 11. Entonces, teniendo en cuenta eso, como podemos definir al hombre creado primero, asumiendo toda la responsabilidad y los mandatos de Dios, el hombre tiene como el cargo de parte de Dios de cuidar y proteger a su mujer. Si podríamos decir una definición, podemos decir lo siguiente: es una responsabilidad que debe hacerse de una manera madura y benevolente, es decir, con una buena intención, de liderar, proveer, proteger a la mujer de manera apropiada y tener una relación eficaz, eficiente en cuanto a sus relaciones interpersonales con las mujeres y con el resto de los hombres. Es decir, que su función principal, en primer lugar, es asumir una responsabilidad madura y benevolente. En segundo lugar, asumir el rol de liderar, proteger y proveer. Así que de manera sencilla, de manera corta, podemos decir que el hombre asume esa responsabilidad, tiene una responsabilidad muy grande, que es la de liderar, proveer y proteger. Y toda responsabilidad conlleva también el rendir cuentas, porque cuando Eva pecó, nosotros leyendo los textos bíblicos, ahí en Génesis, entendemos que el mandato de Dios fue a Adán: no van a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ese mandamiento
no se lo traspasó Dios directamente a Eva, sino que Adán, como cabeza federal, como responsable, tuvo que traspasar y dar a conocer ese mandamiento de Dios a su esposa, a su mujer, que Dios le había dado. Cuando ellos pecaron, Dios no fue en busca de Eva, sino que fue en busca de Adán. Adán, ¿por qué te escondes? Sí, sí, ¿Por sí. qué me desobedeciste? En el texto que leímos hay un énfasis muy importante en que antes de que Eva fuera formada, Dios le dio a Adán todos los estándares que él pretendía que él viviera. Los límites fueron establecidos a Adán. Y ahí está establecido de que el hombre es el que recibe el mandato de Dios para guiar, liderar a su familia. Es decir, la primera responsabilidad del hombre es liderar, proveer y proteger a su familia, a su influencia, a las personas de su influencia. En primer lugar, espiritualmente. Antes que emocionalmente, antes que físicamente, o mientras tanto. Pero lo principal es lo espiritual, es su relación con Dios. Y esa es la primera responsabilidad del hombre, como hombre. Bien, entonces, resumiendo lo que estamos hablando, es que la masculinidad bíblica hace referencia al diseño de Dios para el hombre como líder, amante, protector y proveedor para su esposa e hijos, pero también con este rol para la sociedad. Y como bien vos dijiste, que este rol de liderazgo Dios se lo dio antes de la caída, antes de que cometiera ese pecado de desobediencia que trajo las grandes consecuencias que conocemos hoy. Así que Dios creó y capacitó a Adán para esta tarea y le dio esta gran responsabilidad de líder. Y justamente a propósito de esto, es que el hombre, como lo vemos hoy, como decías antes, no está cumpliendo con este diseño original de Dios, sino que se está perdiendo este papel del hombre como líder en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Y por eso es que la semana pasada o hace 15 días hablamos acerca del feminismo. El feminismo surge justamente en parte por culpa del hombre, porque el hombre no está cumpliendo con el estándar de Dios, con la masculinidad bíblica. Exacto, el estándar de Dios realmente es alto para el hombre. Porque como dice en Efesios, dice que el matrimonio es una ilustración mucho más gloriosa de lo que realmente es. Su significado, lo que apunta al matrimonio, es mucho más glorioso que el matrimonio en sí. Y es que apunta a una relación mucho mayor, que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y en esta relación que está ilustrada en el matrimonio, el hombre ocupa el rol de Cristo salvando, protegiendo y proveyendo para su esposa, la iglesia. Entonces la responsabilidad del hombre es alta, es grande. El estándar está puesto bien alto. Y los estándares son claros para el hombre. El hombre, su primera responsabilidad es estar bajo una relación con Dios. Ningún hombre puede cumplir su rol de masculinidad bíblica, ninguno puede vivir la masculinidad bíblica sin tener una relación personal con Jesucristo. Cuando uno te oye hablar, Juan, acerca del liderazgo que tiene que llevar a cabo el hombre, muchos volverán a pensar, bueno, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando nuevamente de que el hombre es autoritario, estamos hablando del autoritarismo. No sé si sabían, pero por ejemplo en Argentina, cada 30 horas, en todo el país hay un femicidio. Esto es, que un hombre vulnera el derecho de una mujer matándola. El derecho a la vida, el derecho esencial de todo ser humano. Cada 30 horas esto, es decir, que el día de mañana una nueva mujer va a morir. Y estas son estadísticas oficiales. Y cuando te escuchamos hablar de esta manera, bueno, uno puede pensar en el preconcepto que tiene en su mente. Nuevamente estamos hablando de ese liderazgo, de ese machismo, y esa palabra que se utiliza culturalmente, el patriarcado y demás. Pero me gustaría aclarar que cuando hablamos de liderazgo hablamos en realidad de amor y de servicio. Totalmente, el liderazgo no es lo que vemos en nuestra sociedad. Nuevamente, volvamos al principio. Lo que vamos a establecer son los principios establecidos por la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera tenemos que redefinir todas las palabras. Claro. Cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando del liderazgo que conocemos secularmente, sino que estamos hablando del liderazgo bíblico. ¿Cómo se entiende el liderazgo bíblico? Bueno, el liderazgo bíblico no se entiende como autoritarismo o machismo, sino que liderazgo es en primer lugar un servicio manifestado en sacrificio constante y amor. Es un sacrificio, es un servicio de sacrificio y bañado de amor. Eso es
liderazgo en la palabra de Dios. Jesucristo definitivamente lideró a sus seguidores, en este caso a los apóstoles, y estando liderándolos... Ellos querían los lugares de preeminencia, pensaban que eso era el liderazgo ellos muchas creían veces. que eso era el liderazgo. Ahora nos encontramos en la palabra de Dios, en Juan capítulo 13, que Jesús, estando en su posición de liderazgo, se agachó, tomó una cesta para lavar los pies, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Eso es liderazgo en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el rol del esposo? Liderar a la esposa desde el servicio, desde el sacrificio y desde el amor. Tenemos un tema musical que habla de esto también, y después nos van a contar ustedes cómo se canta este tema musical en el ministerio de la iglesia Hombres de Valor. Sí. Escuchamos entonces Hombres de Valor, sí. Sé hombre, mejor dicho, Sé Sé hombre hombre de la se llama IBI. la canción. Sí, me confundí con el ministerio. Y luego sí, vamos a seguir desarrollando. Perdón. La conferencia se llama Sé hombre, la Ajá. cual recomendamos a todos los No hay oyentes. otro. Exactamente. No la hay canción otro, se ese llama tema, sí. No hay otro. No hay otro. Pero recomendamos la conferencia Sé hombre a propósito de este tema. Espectacular. Y cuando volvemos vamos a seguir desarrollando las características de la masculinidad bíblica. Perfecto. Hombres que nunca se postran, que no se conforman al mundo y su placer. Hombres de vida consagrada y corazón que busca tu gloria conocer. Hombres que creen tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. Hombres firmes en la roca, que tu verdad proclaman con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran, por el evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesar
tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Oh, oh, Amén. Amén. Que así sea, Señor. Que así sea. Seguimos entonces con Iluminados por su palabra. Nos dicen que nos escuchan gente de Uruguay. Gente de Uruguay. Bien, Nuestros saludos amigos, para ellos. sí, que nos están Grandes escuchando. amigos. Sí, grandes amigos. Y qué privilegio, ¿no? Poder desarrollar amistades significativas. Y qué precioso tema, ¿eh? Que no hay otro. Este tema suena muy lindo y a su vez lo cantamos muy fuerte en la iglesia, en el Sí, Ministerio Hombres sí, de sí, Valor. sí. ¿Qué podemos decir de esta actividad que nosotros tenemos, Dami? Bien, el Ministerio Hombres de Valor justamente lo que hace es reunir a hombres de todas las edades, grandes y niños, padres con sus hijos también. Y en ese ministerio compartimos tal vez una salida de pesca o un buen asado, pero siempre como centralidad está la Biblia, la palabra de Dios, donde justamente hablamos sobre la masculinidad bíblica, el rol adecuado que debe tener el hombre en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Qué bueno entonces que podamos tener esto y realmente cuando lo cantamos como si fuésemos soldados, ¿no? Sí, totalmente. Lo cantamos bien fuerte y es una alegría poder cantarlo. Una canción de guerra es. Te inspira. Sí, Pero Dios quiera que no quede solamente en una canción en un ratito, En la ¿no? práctica. Sino que seamos En la hombres práctica. valientes. Y si me permiten dar un aviso también, Sí. dentro de un día solamente, menos de 24 horas, vamos a tener la página web de la Cierto, IBG. qué excelente noticia. ¿No es así? Es una página que estamos esperando con ansias. Ustedes van a poder mañana, jueves, a las 5 de la tarde ya entrar a Facebook Iluminados por su palabra o IBG también en Facebook y van a poder ver la página web donde vamos a presentar un montón de recursos. ¿Qué vamos a estar Así dando a es, conocer? la página es IBG Ituzaingó, estuvo trabajando con la guía de Dios, Ignacio Marolo. Él estudia diseño multimedial y junto con la facultad que le propuso esta tarea, él empezó a producir esta página web. Bueno, allí vamos a encontrar muchos datos de la iglesia, pero también vamos a poder encontrar los sermones que se predican allí, separados por temas para que las personas puedan descargarlos, y también van a poder ver los diferentes ministerios y también vamos a colocar artículos sobre la palabra de Dios. También va a haber una solapa que nos lleve hacia Iluminados por su palabra. Bueno, mucha información de la iglesia para que toda la comunidad pueda acercarse y conocernos más. Dados estos avisos, recordamos que estamos regalando 2 libros. Ahí están publicados ya en nuestra página de Facebook, Sí. de modo tal que empezaron algunos a pedirlo. Me parece que estos libros van a quedar en nuestras casas, por lo que venimos viendo. Pero queremos que varios nos los pidan. Es que todavía no dijimos cómo hace la gente para ganarlo. ¿Cómo Exacto. hace la gente para ganarlo? Todavía no lo digamos. Todavía no. Que sigan escuchando. Que sigan escuchando. Bien, bueno, recuerdo una historia, viene a mi mente, del famoso evangelista y predicador Moody, allí en Chicago, siglo XIX, en Estados Unidos, que en cierta oportunidad llevó a cabo una conferencia en la que vinieron muchos pastores de Europa. En esta conferencia, los pastores dejaron
afuera de sus habitaciones los zapatos. Era costumbre para los pastores europeos dejar los zapatos fuera de sus cuartos y una persona de servicio venga, se lleve los zapatos esa noche y los limpie, los lustre. Entonces, esto no era costumbre, no era propio de Estados Unidos, ya en esa época. Moody vio esto y no quiso que sea vergonzoso, no quiso que se entristezcan los pastores europeos, de modo tal que lo que hizo fue empezar a avisarle a sus jóvenes, a decir a los jóvenes estudiantes que él tenía, e invitarlos a poder servir de esta manera, limpiando los zapatos. Ninguno lo hizo, todos se excusaron. Aquella noche, Moody se llevó todos los zapatos a su propio cuarto y los empezó a lustrar, a limpiar. La mañana siguiente los dejó en las puertas de los pastores europeos. Entonces, esto no hubiese trascendido en ningún punto porque fue algo secreto, fue algo íntimo, a no ser que un amigo de Moody, un amigo muy cercano, le cuente a ciertas personas que Moody justamente fue el que limpió los zapatos. Y esto nos muestra que un hombre de servicio, un hombre de, mejor dicho, de liderazgo, también fue un hombre de servicio, ¿no? Y de amor. En la conferencia siguió los próximos días y diversos pastores de forma anónima y en secreto también dijeron, nosotros queremos limpiar los zapatos. ¿De quién aprendió Moody? Definitivamente del Señor Jesucristo. Nos compartías en el bloque anterior cómo los apóstoles habían llegado al aposento alto y venían con los pies llenos de barro, sumado a la transpiración, sumado a la humedad, y se recostaban sobre el piso. Prácticamente tenían los pies en la cabeza del otro, ¿no es así? Y el olor, el aspecto que generaba esto, y entre esa discusión que ellos llevaban, querían ser los más importantes, los más grandes, los más reconocidos dentro del liderazgo del reino de Dios. Y mientras discutían esto, Jesucristo se ciñó una toalla, tomó una palangana, agua, y lavó los pies de los discípulos. Y esto nos muestra que el liderazgo siempre involucra, incluye el servicio también, el amor. Y pienso ahora en Hechos capítulo 6, cuando se eligieron a 7 hombres, a 7 jóvenes. ¿Por qué se eligieron estos jóvenes? Bueno, para servir. Y estos jóvenes, para ser líderes, tenían que tener ciertas virtudes, ciertas características, ¿no? El liderazgo siempre es una puesta en práctica de trabajo, de servicio, de acción. Y estábamos viendo entonces estas características. ¿Qué más podemos decir entonces de este tema precioso, masculinidad bíblica, sus características y lo que involucra a nosotros para poder llevarlo en práctica? Bueno, siempre nos faltan palabras para poder definirlo de manera clara, ¿no? Porque la palabra de Dios habla muchísimo del rol del hombre en la sociedad y reflejando a Cristo. Pero lo podemos definir como esa responsabilidad que debe ser asumida con madurez y con benevolencia, que nos lleva a liderar, a proveer y proteger. Y en este contexto, en el que Dios nos marca un estándar al hombre, vemos que desde la caída el hombre ha tratado de evadir eso. Vemos en el momento en que la mujer come del árbol, del fruto del árbol, se le abren los ojos al pecado, se da cuenta que antes le convida a su marido, pero ¿qué hubiera sido si Adán hubiese cumplido su rol de hombre? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera vivido la masculinidad bíblica? Bueno, tal vez Adán, al ver a su mujer, no la hubiese dejado nunca sola, pero vamos a suponer que se fue sola, en vez de tomar del fruto, ser guiada, dirigida por él por ella, él podría haber dicho, no comas, o ya comiste, bueno, yo no voy a comer, ponete atrás mío, yo voy a hablar con Dios, Él es misericordioso, Él es bueno, yo vi la bondad de Él va a buscar una forma de limpiarte, de perdonarte, yo no voy a comer porque Dios lo prohibió. A la serpiente la hubiese espantado y él hubiese sido un intercesor, un protector, un proveedor para su esposa. Pero sabemos que Adán no hizo eso. Ahora, qué interesante lo que decís, porque el pecado entró a la raza humana por Adán y no por Eva. Claro. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿pero acaso no entró por una mujer? ¿No fue Eva primero la que comió? Definitivamente, el pecado entró a la raza humana por Adán.
¿Y qué hubiese pasado si Adán hubiese intercedido, no, por su esposa? Totalmente, totalmente. Entonces vemos desde el comienzo que el hombre está tratando de evadir su responsabilidad como hombre, no solamente en su hogar, sino en la sociedad. Y esto de evadir lo podemos definir como adolescencia prolongada también. Por lo menos vamos a hablar de 3 aspectos de cómo el hombre evade la masculinidad bíblica. Y un poco es la adolescencia prolongada. ¿Qué sería eso, Dani? Claro, este rasgo distintivo que se ve en la mayoría de los hombres de que no quieren madurar. O sea, no entienden el rol que tienen como hombres en la sociedad y justamente prolongan la adolescencia. ¿Y qué sería eso? ¿Cuáles son los síntomas? Bien, ese momento de rebeldía, de irresponsabilidad, de inmadurez, que por ejemplo se ve en un hombre que todavía a los 30 y pico sigue viviendo con los padres, en un hombre que en vez de estar trabajando adecuadamente o estudiando correctamente, está pasando horas en los videojuegos. Hay estadísticas de que los hombres pasan grandes horas jugando a los videojuegos o cosas de hoy por hoy este navegando estilo. por internet también. Navegando por internet, en Facebook y todas chiquilinadas, digamos, ¿no? Todo eso nos hace pasar buenos momentos, pero evadir completamente nuestra responsabilidad y hacernos vivir una muy mala vida fuera del Claro, papel de Dios. otro rasgo que se ve es que como que el hombre vive en un mundo de fantasías. Y bueno, a través de los videojuegos, pero también a través de muchas cosas en internet o juegos online sobre deportes o sobre conquistar territorios. Tal vez nosotros no lo dominamos mucho, pero sé que se está jugando mucho ahora. Personas grandes, de 30 y pico, clientes míos, ojalá no estén escuchando, pero están jugando este tipo de videojuegos, los cuales consumen mucho tiempo y en vez de estar abocando ese tiempo o dedicando ese tiempo a estudiar o a estar con su esposa o a estar con sus hijos. La Biblia dice que debemos asumir la responsabilidad mientras los hombres estamos evadiendo, haciendo prolongar nuestra adolescencia. Si podemos llamar adolescencia o infantilismo, porque también con respecto a Esto se adolescencia ve y mucho todo, en el área escolar también donde trabajo. Es muy triste ver que, y esto es repetitivo en todos los años, que las mejores notas provienen de las chicas y los alumnos tienen notas pésimas. Por ejemplo, en comunicación, la materia que doy en la escuela, de todos los alumnos varones, solo uno aprobó. Ah, bueno, pero David, vos sos muy estricto, vos sos muy exigente. No, definitivamente no. Solo uno aprobó, que había estudiado, que rindió la prueba, que se sacó 9 y me entregó la prueba correcta. Los demás me entregaron en blanco, claro. 5 más o menos me entregaron en blanco y el resto, de más o menos 10 alumnos, 11 alumnos, el resto faltó a propósito. Y me dijeron, no estudié y falté. Entonces, esto también se ve, este rasgo de infantilismo, de evadir la responsabilidad, se ve en los alumnos. Totalmente. Y tristemente es algo repetitivo en varios años, en varias escuelas, en nuestro país y en Sudamérica también. En contraposición a esta evasión de la responsabilidad del hombre, encuentro que Pablo le está dando una gran responsabilidad a Timoteo de hacerse cargo de una iglesia con diferentes problemas, con problemáticas, y le insta a predicar la palabra de Dios, a presentar la verdad de Dios, a enseñar la verdad de Dios. Pero en este contexto de entregarle esta responsabilidad, de poner sobre él un lugar de privilegio, pero de mucha responsabilidad, él le dice, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, no tengas miedo. Dios nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía. Él nos dio poder para poder hacerlo. Y lo mismo Dios nos dice a los hombres, de la misma manera. Dios estableció un estándar, Él nos dio una responsabilidad como hombres y no es tiempo de estar jugando. Dios nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ser varoniles es el llamado. Timoteo, procura con diligencia también presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y nuevamente volvemos a esta idea de vergüenza, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, persistí en lo que has aprendido desde tu tiempo de niño también, ¿no es así? Timoteo, recibiste la enseñanza de tu madre, de tu abuela, perseverá en este camino, llenate de la palabra de Dios, sé un instrumento en las manos de Dios para llegar a ser un hombre de Dios. Totalmente. Justamente
También en Timoteo, en 2 Timoteo encontramos que Pablo le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles, justamente lo que estábamos hablando recién. Entonces, cualquier oyente que se está sintiendo identificado con esta adolescencia prolongada, lo que Dios le está diciendo es salir de ahí y empezar a vivir la masculinidad bíblica. No importa si tenés 18 años, 15 años, o 40 años, o 60 años. El punto es que hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios y empezar a obedecer y poner en práctica lo que Dios espera de nosotros como hombres. En segundo lugar, dijimos que la evasión del hombre va por la adolescencia prolongada. En segundo lugar, hay una apatía, ¿no? Una negligencia, puede ser. Sí, negligencia, me gusta más. De parte de los hombres, una pasividad, Sí. pasividad de parte de los hombres en cuanto a su rol de liderazgo, de protector y de proveedor, ya sea en su hogar o como influencia en la sociedad. Es un hombre que es pasivo, es indiferente. Sí, déjame ilustrar esto. Por ejemplo, vemos allí a un hombre que parece muy trabajador, se levanta a las 6 de la mañana, sale hacia su trabajo, trabaja bien, lo hace bastante bien y vuelve a su casa aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y está regresando a su casa. En ese interín, este hombre justamente no se está ocupando de lo principal en su hogar, es decir, el cuidado de los niños, la relación con su esposa. Este hombre que estoy ilustrando es un hombre que trabaja duro, pero al regresar a casa, ¿qué hace? Se saca los zapatos, se pone las pantuflas, prende la televisión y allí termina su día viendo horas y horas de televisión, o Facebook, o ir a jugar al fútbol con los muchachos, o ir a jugar al pádel, lo cual no está mal, pero lo que vemos hoy, lo que se ve en el hombre es que no está siendo negligente o pasivo y está dejando la educación de los chicos, el crecimiento espiritual de los niños o la educación cristiana para los niños a cargo de la mujer. Y por eso es que la mujer está tratando de hacer esto, de cumplir con este rol, cuando no es lo que le corresponde, sino que el hombre está bien que trabaje y que lo haga de manera dura como lo hace, pero tiene la gran responsabilidad de liderar a su familia. La pasividad, la negligencia en el hombre y en el padre, en el esposo, ha traído consecuencias desastrosas en las siguientes generaciones. Un padre que ha sido pasivo, negligente en la relación con sus hijos, por ejemplo, los marca para siempre. Una mujer que no tiene la atención de su papá, el cariño de su papá, el toque físico, el afecto de su papá, luego lo buscará en otro lado, o tendrá diferentes dificultades en su vida social y afectiva con respecto a los hombres. Es decir, el hombre tiene realmente el liderazgo, una posición visible que va a influenciar a toda su familia, a todo su hogar, y de influencia a todos los que lo rodean. Ahora, en contraposición a esta negligencia y a esta pasividad del hombre, Romanos capítulo 12 nos habla de una conclusión de lo que es el Evangelio, ¿no? Y nos habla, en primer lugar, de responder individualmente al amor del Señor, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conformarnos a este siglo, justamente no pensar como piensan los hombres, sino renovarnos por medio de la palabra de Dios. Pero en el versículo 11 de Romanos 12, nos habla de una responsabilidad, de nuestra respuesta, no solamente en nuestro interior, sino hacia nuestra relación con los demás. Claro. Y en esa relación hacia los demás, Pablo dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahora hablamos a los hombres acerca de la masculinidad bíblica, del estándar de Dios que Dios ha establecido para nosotros como hombres. Bueno, esto requiere diligencia. Tal cual. ¿Qué es diligencia? Bueno, es ser presto, pronto para cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Qué es diligencia? No significa que vamos a ser los mejores, ¿no? Porque podemos decir, yo quiero ser el mejor padre del mundo, pero no sé si soy el mejor padre del mundo. Claro. Puede haber mejores padres que yo. Sí, tal vez lo que se escucha, mi padre no me enseñó cómo, o no tuve un buen ejemplo. El punto no es ser el mejor, sino dar mi mejor esfuerzo. Claro. Eso es ser diligente. Bien. Es decir, en lo que hago, voy a dar todo, absolutamente todo de mí.
Entonces cuando termino mis tareas en el trabajo, como decías vos en este ejemplo, ilustración de lo que es la pasividad, vuelvo a mi hogar y sigo cumpliendo con los diferentes roles que tengo. Claro. Nunca dejo de ser esposo y tengo que estar atento, ser diligente, dar mi mayor esfuerzo en mi rol como esposo, en escuchar a mi esposa, en atender a sus necesidades, en proveer para sus necesidades, en ser un líder espiritual, un sacerdote que la guía a Cristo, que la guía a confiar en el Señor, a descansar en el Señor. Lo mismo con mis hijos, lo mismo tengo que hacer exactamente con mis hijos. No puedo ser negligente. ¿Saben qué es negligente? Justamente lo opuesto a diligencia. Claro. Ser negligente es hacer las cosas, pero de mala gana. Es hacer las cosas, pero sin el máximo esfuerzo. Eso significa ser negligente. No significa que no lo voy a hacer. Nadie va a decir, bueno, yo tengo hijos, pero no voy a ser padre. Nadie puede decir eso. Uno es padre y es padre. Ahora puede ser negligente en su rol como padre. Uno tiene esposa y uno puede decir, no, yo no tengo esposa cuando tiene esposa. Eso no cambia la situación. Pero uno puede ser negligente en realizar la tarea de esposo. O de influencia en la sociedad, ¿no? Como cristianos en la universidad, un muchacho soltero que quiere guardar sus ojos para su mujer, para su esposa. Entonces está recibiendo constantes ataques, está siendo etiquetado todo lo contrario a lo que es ser masculino, en lo que se piensa en la sociedad. Pero este hombre se mantiene firme, porque él está viviendo la masculinidad bíblica. Él es diligente en su llamado. Claro. ¿No? Entonces vimos dos aspectos en los que el hombre o la masculinidad bíblica es atacada. Esta adolescencia tardía, para empezar, esta adolescencia prolongada. Totalmente. Y también vimos acerca de esta actitud negligente que se contrasta con esta actitud diligente. Y permitime antes de pasar al próximo, porque me viene a la mente la vida del apóstol Pablo. Cuando pensamos en Pablo, aquel personaje bíblico nos llena de emociones, nos llena de alegría, porque ha desarrollado una gran influencia para la sociedad, escribiendo, por ejemplo, 13 libros del Nuevo Testamento, desarrollando y siendo pionero en las misiones modernas, en las misiones en general, dándonos ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo también ha hecho discípulos a lo largo de todo su recorrido en los diferentes lugares, Timoteo, Tito, entre otros, y realmente ha plantado las bases de la doctrina que creemos nosotros los cristianos. Ahora, uno que nos estará escuchando diría, bueno, pero el apóstol Pablo lo hizo en su juventud, lo hizo cuando tenía fuerza, y muchas personas, y quiero alertar, y quiero animar, y quiero hablarle especialmente a ellos que ya son grandes, que han bajado la fuerza, digamos, Sí. Han cerrado la persiana. Se han jubilado espiritualmente, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y pensar que el apóstol Pablo es un gran ejemplo también que nos influencia, que nos incita a ser hombres. Permitime darte algunos datos de la influencia del apóstol Pablo en su vida. Pablo no se convirtió en cristiano hasta que fue mayor de 30 años. Mira. Hasta que fue mayor de 30 años. Pablo también no hizo su primer viaje misionero antes de cumplir los 45 años. Claro. 45 años. Pablo no escribió su primer libro de la Biblia hasta cumplir 49 años. Y Pablo tampoco no evadió las penalidades y la persecución. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué estas palabras de aliento antes de pasar a la próxima característica? Bueno, posiblemente hay personas que no están siendo diligentes en ese sentido. Posiblemente hay personas que se han jubilado espiritualmente. Y la Biblia dice que mientras nuestro hombre exterior, ¿qué pasa? Se va desgastando, el interior se renueva día a día. Entonces, para cumplir este rol de hombres, no ser diligentes, ser personas, no ser negligentes, ser personas diligentes, justamente podemos ver a Pablo y animarnos también y que sea de inspiración para seguir adelante y poder servir al Señor. Totalmente de acuerdo. Decimos una característica más y después nos vamos vamos a cerrar con esto en cómo el hombre está evadiendo la masculinidad bíblica, y vimos la adolescencia prolongada, vimos la pasividad y la negligencia, y por último es lo que más está siendo atacado, que es el autoritarismo y el machismo del hombre. El hombre ha desvirtuado su rol, su lugar dado por Dios, y lo ha convertido en autoritarismo y machismo. ¿Cómo se vería esto, Dami? Así es, se ve como un hombre rudo,
un hombre que quiere imponer el liderazgo a la fuerza, con leyes, entre comillas, ¿no? Con conductas externas que quiere generar en su esposa y en sus hijos, poniendo reglas que son difíciles de llevar y estrictas, y cuando no se cumplen se enoja, y bueno, y justamente un hombre totalmente autoritario, con falta de amor, con falta de servicio, con falta de humildad, y que en vez de amar, proveer y liderar a su familia, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Totalmente. Ellos dicen las típicas frases: acá se hace lo que yo digo. Claro, acá se hace lo que yo mando. El único que levanta la voz acá soy yo. Bueno, todo eso es completamente antibíblico, no tiene nada que ver con lo que es la masculinidad bíblica. Pega el grito, ¿no? Un hombre gritando. Un hombre gritando, un hombre no cariñoso, no tierno. Bueno, todo eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Bueno, dice así, en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el estándar. ¿Cómo hay que amarla? Como Cristo. En el próximo bloque nos vas a explicar un poquito más cómo es ese amor de Cristo, pero para que la gente realmente se gane estos libros y no quede en nuestras casas, ¿qué va a tener que hacer? A ver. Va a tener que escribir, ¿no? Justamente, ahora vamos a decir el número, y dar a conocer algún versículo en el que se muestre el ejemplo de Jesucristo como líder. Perfecto. El ejemplo de Jesucristo de forma masculina. Uh-huh. Ver la masculinidad bíblica en la vida de Jesucristo. Hay diversos versículos. Muy bien. La primera cita que nos llegue, correcta. La primera cita. Serán los ganadores. Las dos primeras, ¿verdad? Tenemos 2 libros para regalar. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo se ve la masculinidad bíblica en la persona de Cristo? Y nos pueden escribir a Facebook en Iluminados por su Palabra o al 11 37 57 69 33. 11 37 57 69 33. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti.
La IBG es una iglesia evangélica fundada en 1968 en la calle Quintana 1033 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Desde su inicio a la actualidad, la IBG está afirmada en el principio de sola escritura. Por tanto, la palabra de Dios es enseñada con fidelidad a fin de comunicar todo el consejo de Dios. Seguimos entonces con Iluminados por su palabra, mientras nos van llegando algunos mensajes. ¿Cuándo lo leemos? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? ¿Pero ya tenemos los ganadores? No, perdóname, pero bueno. tengo un mensaje para... Dale. Bien, de Carolina Rodríguez de Vázquez. Dice, muy apropiado el tema de hoy para los tiempos que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde la figura masculina se ha desdibujado, corriéndose del rol que Dios le dio. Gracias por compartir estos temas tan actuales. Tengo un varoncito, aún pequeño, pero a quien queremos formar y educar según el diseño que Dios tiene para su vida. Saludos para todos, en especial para Juan, mi esposo, dice Carolina. Saludos entonces para mi esposa y mi familia. Casi que tenemos el ganador de ese. Sí, me parece que lo tenemos el ganador. ¿Ya sabe leer? Lo tenemos presente acá en la radio, está participando. No, nada de eso, sigan participando. Ninguno de nosotros va a ganar. Bien, escríbanos algún versículo en donde se demuestre el ejemplo de Jesucristo, ¿no? La masculinidad bíblica de Jesucristo. Hay un lindo versículo ahí en Mateo, pero no quiero decir exactamente la cita. Pero hay lindos versículos que muestran la masculinidad bíblica de Jesucristo y de otros personajes bíblicos, ¿por qué no? Bien, esa es la consigna entonces. Antes de que sigamos con el tema, quiero decirle a los oyentes que pueden encontrar en YouTube el canal nuestro, el canal de Iluminados por su palabra. Y les sugerimos que se puedan suscribir a este canal y poder de esta manera recibir rápidamente cuando Iluminados por su palabra sube cada programa radial. Así que suscríbanse a Iluminados por su palabra en YouTube y también de esa manera pueden compartir con otras personas estos ricos temas que hemos tomado, siempre siendo iluminados por la palabra de Dios. Para los que no comprendieron bien la consigna, podemos decir, mandar un versículo que tenga que ver con la masculinidad bíblica. ¿Qué te parece? Como sí, para está ser bueno. más amplio. Claro. Un versículo que tenga que ver con la masculinidad bíblica. Lo pueden hacer por Facebook o por... Acá están llegando los mensajes. Se ríe porque ya van llegando mensajes, pero bueno, no diga quién es. Después vamos a ver. Sigan mandando. Ahí estamos, dale. Bien, entonces estábamos describiendo las características de la masculinidad bíblica y realmente nos llenamos de preciosos conocimientos, de desafíos, de cómo vivir, viendo que la masculinidad bíblica implica liderazgo que le fue conferido y responsabilidad a Adán en el jardín del Edén, que el pecado también lo distorsionó, ese liderazgo, se ha ido al extremo del machismo. Hemos visto también que ese liderazgo implica sacrificio, implica amor, pero en el bloque pasado nos quedamos pensando, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es ese amor? Bueno, ese amor es tremendo, es incondicional. La palabra sería amor sacrificial, ¿no? Es un amor sacrificial, totalmente, el de la palabra de Dios. Hay una expresión que encontramos en Ezequiel que es tremendo, en Ezequiel capítulo 16, si no me equivoco, que es el profeta Ezequías dando una ilustración de cómo encontró a su pueblo amado, ¿no? Y lo resume como alguien que estaba abandonado, completamente abandonado, un bebé abortado, un bebé que ni siquiera habían cortado el cordón umbilical, que estaba en su propia sangre, y de alguna manera refleja cómo Cristo encontró a la iglesia. Nosotros somos la iglesia y estamos en nuestros pecados, completamente lejos de Dios, ajenos a todo lo que es espiritual, y Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para hacerse uno de nosotros, vivió como nosotros y vino a buscar justamente a los perdidos. Y la manera en que lo hizo es justamente solucionando el problema más grande del ser humano, que es el pecado, su condición pecaminosa, su corazón pecaminoso. Y Él lo hizo pagando por nuestros pecados en la cruz, pagando a la justicia de Dios, pagándole a Dios por nuestros pecados, pero a la vez dándonos a aquellos que somos salvos un corazón que está dispuesto a obedecerle. La Biblia dice que Él
se dio a sí mismo por su iglesia para santificarla y hacerla para Él para siempre, hacerla suya para siempre. De tal manera para presentársela a sí mismo pura y sin mancha. Entonces, si esa es la manera en que Cristo amó a la iglesia, ese es el rol que yo tengo que tener como esposo, ¿no? Formar a mi esposa, cuidar a mi esposa, ser de influencia aún para mis hijos, en santificarlos, en proveerlos, en protegerlos y sobre todas las cosas, en acercarlos a Dios. Qué bueno. Aquí, mira, yo estoy pensando ahora en dos tipos de oyentes. En realidad hay muchos, ¿no? Pero me refiero a los hombres. ¿Por qué? Está aquel hombre que nos está escuchando ahora, que ya está pasado los 30 años tal vez, ya es padre, o aquel que ya es abuelo, y tal vez diga, no, la verdad es que yo me doy cuenta que he fallado en mi rol, que no he cumplido adecuadamente, diligentemente, el rol como hombre y como líder de mi familia. Así que a este querido hombre lo animamos a que pueda volver a Dios, arrepentirse, ¿sí? Darse cuenta, ponerse a cuentas con Dios, ser humilde y reconocer que se ha equivocado y volverse a Dios y buscar el consejo de Dios, buscar en la palabra de Dios ese diseño para él. Y quiero animarlo, quiero decirle que nunca es tarde. Nunca es tarde para un padre poder remediar mientras sus hijos están aún con vida, aunque no estén en el hogar. Qué bueno, qué preciado que es cuando un padre reconoce sus errores, reconoce que fue autoritario o reconoce que fue pasivo y se acerca a sus hijos y con sinceridad le dice, hijo, mirá, yo la verdad que toda la vida me equivoqué. Actué de esta manera y de la otra y la verdad que estuve errado. O no hice esto o no hice lo otro. Te pido perdón por no haber estado presente en esta o tal cosa, ¿no? Y qué bueno ver a ese tipo de hombres pidiendo perdón. Eso es un hombre. Porque la sociedad dice que el hombre no se emociona, que el hombre no es humilde, que el hombre no se arrepiente. No. Todo lo contrario. Un verdadero hombre bíblico es aquel que se da cuenta de sus errores, los reconoce y trata de remediarlos con valentía. Este totalmente es un llamado a buscar en la palabra de Dios. No podemos ser exhaustivos, es imposible ser exhaustivo en este tiempo, pero sí es un llamado a buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres. Definitivamente la palabra de Dios ha marcado el estándar. Ahí está el estándar. Claro. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y esto es un llamado a volver a la palabra de Dios. No a vivir nuestros roles de acuerdo a como el mundo nos ha enseñado o vivir de acuerdo a como a nosotros nos parece, como vivían en los tiempos de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No. Claro. Este tiempo es un tiempo de llamar a los hombres a volver al patrón bíblico. Y eso está justamente pasando tiempo en la palabra de Dios y buscar en hombres piadosos el ejemplo a seguir. Nunca es tarde, eso es lo que quería decirle a este tipo de oyente. Totalmente. Y al otro tipo de oyente, que es aquel que se está preparando para ser esposo, para ser padre tal vez algún día, quiero animarlo a que no desperdicie el tiempo. Y que busque el diseño de Dios para él, que busque la palabra de Dios. Mirá, si sos hombre, si sos un varón, tenés un propósito en la vida. Y buscá lo que Dios quiere para vos. Así que recibí estos consejos para poder ser un buen líder de tu familia el día de mañana y hoy ser un buen líder en la sociedad. Dice John Ryle respecto a este tema, por el renuevo juzgamos el árbol, por la flor juzgamos el fruto, por la primavera juzgamos la cosecha, por la mañana juzgamos el día, y por el carácter de un hombre joven podemos, por lo general, juzgar qué será cuando se vuelva adulto. Y queremos cultivar entonces este carácter piadoso para ser personas de influencia, para ser hombres de Dios. Y siguiendo entonces con el desarrollo de la masculinidad bíblica, hemos descrito muchas características, pero la palabra de Dios tiene una enseñanza más para escribir allí en el Salmo 112 que para ir terminando este programa podemos desarrollar. Bueno, sí, queremos de alguna manera dejar algo en claro y es la palabra de Dios, es el consejo de la palabra de Dios. Las mujeres tienen su modelo en Proverbios 31. Pero los hombres también podemos recurrir a dos pasajes que nos hablan específicamente a los hombres. Uno es Job 31 y otro es el Salmo 112. Y en esta ocasión vamos a ver un poco lo que es el Salmo 112. Y ahí a los oyentes, hombres, a tomar nota,
a prepararnos, a escuchar, no porque lo vamos a decir nosotros, sino porque es el consejo de Dios, cuáles son las características de la masculinidad bíblica. Cuáles son las características que Dios espera que usted vaya desarrollando a medida que crece en su relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres? Salmo 112, versículo 1, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. En primer lugar, un hombre que vive en la masculinidad bíblica es un hombre que teme a Jehová, que tiene temor de Dios. Y esta palabra de tener temor de Dios no es otra cosa que es una persona que tiene una relación con Jesucristo, que conoce quién es Dios y vive en consecuencia de ese conocimiento. Es decir, cuando yo conozco que Dios es soberano, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, que es bueno, bondadoso y justo, que Él es santo, que Él es creador y con Él tengo que encontrarme y a quien le tengo que rendir cuentas, yo vivo en temor delante de Él. Y ahora voy a vivir mi rol con esto en mente, de que voy a presentarme delante de Él De acuerdo a rendir sus cuentas, parámetros. de acuerdo a sus parámetros, entonces vivo en temor de Dios. Ahora, este temor no es miedo, definitivamente, sino es una conciencia constante que me mueve a vivir responsablemente mi rol. ¿Y cuál es la consecuencia de vivir de manera responsable mi rol en el temor de Dios? Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Saben lo que sucede cuando un hombre vive la masculinidad bíblica? Hay un principio, y es que influye a las generaciones siguientes. Sin duda va a influir a las siguientes generaciones. Va a ser un hombre que planta árboles para que las siguientes generaciones puedan encontrar refugio. Y sean bendecidas. Entonces, viene a mi mente el pasaje de Salmo capítulo 1. Una persona llena de la palabra de Dios. Totalmente. Que medita de día y de noche, el cual está ese árbol en corrientes de agua. Su hoja no cae, su fruto prospera, todo lo que hace prospera. Y ese es el hombre de Dios que quiere, es el hombre que Dios quiere formar en nuestras vidas, hombres que teman a Dios. Pero ¿qué otras características podemos ver entonces en este salmo? El versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Así que vemos aquí una característica de buen administrador, un buen mayordomo. Un buen mayordomo no solamente de sus bienes, sino de todo lo que tiene y de la responsabilidad que ha asumido. Toda responsabilidad, o mejor dicho, todo privilegio implica una gran responsabilidad. Es un privilegio de alguna manera que estemos ilustrando a Cristo en esta relación de Cristo con la iglesia. Es un privilegio que tengamos este rol de acercar a las personas a Dios, a nuestra familia, ser de influencia, pero sin duda este privilegio es una gran responsabilidad. Por lo tanto necesitamos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos da. Bien, decíamos entonces que necesitamos ser buenos mayordomos. Dios nos ha dado esta responsabilidad, pero también notamos en el versículo 3, bienes y riquezas hay en la casa y su justicia permanece para siempre. Este hombre de Dios también es una persona íntegra, ¿no es así? Es una persona, y justamente hablando de la integridad y hablando de la masculinidad, esto es una gran carencia en la sociedad actual, en la sociedad de hoy. Totalmente. Esto es clave. O sea, estamos en el versículo 3 y casi que estamos en el corazón del Salmo. La integridad es la clave. Sí, viene a mi mente también el libro de Sabiduría e Integridad de Miguel Núñez, cómo se ve esta decadencia en la sociedad, en los presidentes, en la corrupción, y se piensa muchas veces que el liderazgo y la masculinidad tiene que ver con estar ahí arriba, tomar decisiones fuertes, y no importa mi conducta, no importa mi integridad, no importa la moralidad que tengo yo. Pero esto va en detrimento, esto es en contradicción a lo que dice la Biblia. La integridad es un factor determinante, ¿no?, para el hombre de Dios que quiera estar en el centro de la voluntad de Dios. Totalmente. Así era la vida del Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro mayor ejemplo. Así que la integridad es realmente fundamental. Fíjense, si Adán hubiera sido íntegro desde el principio, bueno, no hubiera habido una caída. Sí. Pero la integridad se pierde. Los hombres empezamos a hacer concesiones. Ahora, si deseamos ser hombres que viven de acuerdo al patrón bíblico, hombres que viven la masculinidad bíblica, debemos establecer
límites, debemos ser íntegros, no hacer concesiones y vivir bajo el patrón de Dios. Así que la integridad es fundamental. Así que dijimos, un hombre que vive la masculinidad bíblica teme a Dios, es un buen administrador, tiene un alto nivel moral, es íntegro, y en cuarto lugar, es benevolente. Versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Este también de alguna manera puede ser el corazón de este salmo, porque está diciendo características de un hombre que vive la masculinidad bíblica, y justamente este hombre está reflejando a alguien mucho mayor que él. Sí. Al ser misericordioso, clemente y justo, él está reflejando a Cristo. Y de alguna manera no es eso lo que somos llamados como hombres, a reflejar a Cristo, las virtudes de Jesucristo. El carácter de Cristo, ¿no? Cuando un hombre Ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Tal cual. Sigan mis pisadas, nos dijo el Señor Jesucristo. Sí. Cuando un hombre vive su masculinidad desde la autoridad o desde evadir su responsabilidad, está desdibujando la imagen de Cristo completamente. Pero cuán diferente cuando el hombre es clemente, misericordioso y justo a todas las personas con las cuales él está rodeado. Él está reflejando a Jesucristo a través de su propia vida. Y esto es un hombre que vive la masculinidad bíblica. Dice los versículos siguientes, leo ya desde el 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y esto también nos habla de una persona estable. Totalmente, los versículos que mencionamos dice, no resbalará jamás, memoria eterna será el justo, no tendrá temor, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Entonces estamos hablando de una persona que está estable. Es una persona que no entra en desesperación. No es una persona Sabe que dónde está parada. sabe dónde está parada, no se deja llevar por sus emociones. La ira no lo controla, ni lo controla la desesperación. No se le van las cosas de las manos. Es un hombre que tiene en control sus emociones. Es un hombre que experimenta lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dios nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y justamente de dominio propio. Es un hombre, como veníamos hablando, manso, ¿verdad? Sí, Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y allí la mansedumbre en la actualidad se piensa, bueno, esta es una persona tímida, entonces es manso. Es una persona que no tiene carácter, entonces es manso. Es una persona que frente a las circunstancias es introvertido, callado, lo golpean y hace silencio, lo insultan y realmente se esconde, pero eso no es una persona mansa. Una persona mansa es una persona que tiene poder bajo control y está sometido y capacitado por el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio justamente. Es una persona que está sometida al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, y frente a las circunstancias de la vida responde con ira frente al pecado, por supuesto, pero también responde con un carácter íntegro, moral y apropiado delante de los ojos de Dios. Totalmente. Veamos otra característica en el versículo 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Es un hombre entonces generoso, Generoso, sí. lo cual implica que no solamente está atento a suplir sus propias necesidades, sino que tiene una visión mucho más amplia. No solamente él está atento en proveer solamente para los suyos, sino que tiene una visión extendida hacia los más necesitados. No implica simplemente el hecho de una cuestión económica, sino que implica una cuestión también emocional, implica una cuestión espiritual, un hombre que está preocupado por proveer para las demás personas. Es un Y hombre este es el generoso. prototipo justamente del buen samaritano. Una persona que en realidad no sabemos su nombre, pero cuando vio a alguien tirado en el piso, a quien le habían robado, a quien estaba golpeado, este hombre generoso estuvo dispuesto a perder muchas cosas. Perdió tiempo, perdió su transporte, perdió plata, entre comillas perdió, ¿no? Lo invirtió, podríamos Totalmente. decir, pero derramó
todo su amor, toda su generosidad también, y a su vez hacia los necesitados. y actuó con valentía, porque muy seguramente siendo este hombre, se exponía también a robos. Totalmente. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 16, 13 y 14, si mal no recuerdo, esforzaos, actuad varonilmente, todas vuestras cosas sean hechas, dice Pablo, con amor. Entonces tenemos por una parte el actuar varonilmente, con valentía, esforzados, pero junto a ello tenemos que el amor, el actuar con amor, el ser generosos. Totalmente. Entonces, para ir terminando, en el Salmo 112 encontramos las características de lo que es un hombre que vive la masculinidad bíblica, y dijimos que en primer lugar teme a Dios. En segundo lugar es un buen administrador, un buen mayordomo. En tercer lugar es un hombre íntegro, de alto nivel moral. Es benevolente, es estable, tiene bajo control sus emociones y es generoso. Finalmente, el versículo 10 dice así: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. De alguna manera lo que podemos ver es que cuando vivimos el patrón de Dios establecido por Dios para los hombres, lo que sucede es que no es fácil. Nos encontramos con que no es fácil. El patrón de Dios no es fácil. Realmente el estándar está puesto bien alto. Hay que imitar a Cristo. Si eso no es alto, no sé qué lo que es alto, definitivamente. Sin embargo, tenemos el poder de Dios para poder hacerlo. Pero cuando intentamos vivir de acuerdo al patrón de Dios, lo que va a suceder es que vamos a padecer muchas persecuciones, vamos a tener aflicciones. No va a ser fácil cuando nosotros o cualquiera de los oyentes pueda decir, bueno, a partir de hoy voy a empezar a buscar el patrón de Dios para mi masculinidad, para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de mí, para poder pensar, actuar, verme, responder y actuar como Dios espera que yo lo haga. Cuando una persona tome ese tipo de determinaciones, no le va a resultar fácil. De hecho, va a tener muchas tribulaciones, mucho sufrimiento, Muchas trabas. mucha oposición. Pero finalmente, este salmo dice que el justo va a ser vindicado, va a ser honrado por el Señor. Dios honra a los que le honran. Humillados delante de Dios y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Totalmente, totalmente. O como dice 1 Samuel, que Él dice, Él honra a los que le honran, pero los que lo menosprecian serán tenidos en poco. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos y a cada oyente es, ¿qué vas a hacer con respecto a la palabra de Dios? A la masculinidad bíblica. ¿Vas a honrar al Señor o lo vas a tener o vas a menospreciar su palabra? Bueno, los que honran a Dios honrando su palabra serán honrados por el Señor. Los que menosprecian su palabra serán tenidos en poco. Tenemos infinidad de mensajes para dar a conocer. Hay varios que se quieren llevar el libro. Nos escribe Martina, por ejemplo: muy bueno el programa, bendiciones hermanos, que el Señor los bendiga, saludos. Dami anda buscando los mensajes que tenemos en escribe Facebook. Luciana: hermoso programa el de hoy, Dios los bendiga, y soy testigo que son hombres que quieren ajustarse al diseño divino. Saludos a los tres y en especial a mi esposo Dami. Saludos para mi esposa Luli. Tenemos también un mensaje de Rufino que nos dijo: buenísimo el tema de hoy. Bendiciones, queridos hermanos David, Damián y Juan y Javi. Abrazo enorme. Nos escribe Mati Sosa también, nos dice: hola chicos, muy buen programa. Siempre agradezco a Dios por esta radio que lleva la palabra a nuestros hogares. Saludos, la familia Sosa. ¿Qué más tenemos por Facebook? Tenemos también en el celular, nos dejaron mensajes. Leo, muy bueno el tema y su desarrollo. Saludos para los invitados. Saludos a Dami, saludos a Juan. Juan para Leo. 811. Para Leo, nuestro amigo. Juan 811, Gabriel Vigrani. ¿Nos pueden buscar Juan 811? Sí, Me parece que tenemos uno de los ganadores. no me digas. Sí. Y Colosenses 1.28 nos dice Caro: con Felipe queremos el libro de Jim George. Y nos manda una bueno. foto de Feli. Precioso. Soy un hombre en desarrollo, dice Feli ahí. Hermoso, hermoso. Lo podemos Sí, subir, tal cual. subir esta foto para que sepan lo que estamos recibiendo. Tenemos a nuestros ganadores, pero también por Facebook. Mira, Caro nos escribe por todos lados donde puede. Sí, sí. Bueno, Nos dice: yo no. quiero el libro Está de los, entrenada 12, porque queremos el libro. de los 12 totalmente. héroes para cuando Felipe aprenda a leer. Está bien, bueno, ahí podríamos decirle a Caro que le pida a alguno de sus tíos que se pongan las pilas y le regalen el libro y no que lo ande mañana en la radio, ¿no? Esos tíos. Y Carlos Balbuena nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Saludos a Carlos también. Tenemos
3 ganadores entonces. Bien, Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, bueno, se trata de la mujer adúltera, ¿no? Que todos la estaban condenando, entonces fue al Señor, bueno, ¿quién se quedó acá para arrojarte la piedra? Ninguno, Señor, dice ella. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Con este versículo lo que nos quiere mostrar es la compasión de Jesús hacia las demás personas, esa capacidad de Jesús de perdonar, de amar al prójimo. Y terminando este programa decimos que los ganadores son... ¿Tenemos más mensajes? Gabriel y Carlos Balbuena. Gabriel Vigliani y Carlos Balbuena. Qué y bien. Felipe también se ganó un libro Vamos todavía. que se lo va a comprar su papá o su tío. Su Su tío, tío, más Vázquez. precisamente. Su tío, Felipe Vázquez. Bien, también quiero Pero algo más mandarle- adecuado. También quiero mandar un especial saludo a Felipe, otro de nuestros queridos oyentes. Así que bueno, ¿quiénes son los ganadores entonces? Estamos bien atentos, Fer. Carlos Balbuena y Gabriel Vigliani, muchas gracias por Qué escribirnos. bueno. Bien, muy gracias bien, por excelente. comunicarse. Se Vamos a llevan tener 2 libros excelentes. 12 de John hombres- MacArthur, 12 héroes Héroes. inconcebibles. Espectacular. Y de Jim Short, La influencia de un hombre de Dios, cómo vivir la vida con resultados duraderos. Saludos a nuestros amigos de Paraguay, de Asunción de Paraguay, Qué que nos bueno. están escuchando. Saludos para ellos. Nos gustaría estar más en contacto con ustedes Sí, a través de totalmente. Facebook. Y realmente muchas gracias. No lo conozco sinceramente, pero bueno, nos gustaría estar en contacto y a ver en algún momento poder llegar un librito para Asunción de Paraguay. ¿Por qué no? Totalmente, sí. Sí, cómo no. Nos despedimos de esta primera parte. Gracias Juan, gracias Dami. Precioso tema el de la masculinidad bíblica. Las personas lo van a poder escuchar en un par de días en nuestro canal de YouTube, Iluminados por su Palabra. Pero nos vamos con otro mensaje que te seguimos escuchando, Juan. Sí. Acerca de la higuera estéril. Un mensaje espectacular, un mensaje realmente precioso. Sí, los invitamos a que se queden a escucharlo realmente. La palabra de Dios es poderosa y nos habla realmente. Seguimos con la serie Los Milagros de Jesús hasta las 21 horas. Así que quédense en Iluminados por su Palabra.